equipos que clasifican, equipos que quedan afuera. Ayer ya tuvimos las primeras novedades, los primeros eliminados, los que están ya en los cuartos de final de esta Champions que se va a definir este 2026, y nos encuentra hoy con un duelo que fue muy parejo en la ida, a pesar de que algunos esperaban que el Barcelona fuese mucho mejor. Bueno, fue un empate en la ida. Vamos a ver qué pasa en la vuelta. Barcelona define en casa en España ante el Newcastle. Un Newcastle bravo, que tiene sus complicaciones. Vamos a estar desarrollándolo. Lo cierto es que viene a dar pelea. Vamos a ver cómo se nos depara este encuentro. Estamos a la cancha también con los jugadores, comenzando a revisar la formación del local, el Barcelona. En búsqueda de la final en Budapest. Así va el Barcelona entonces en casa, con Joan García con la 3 en el arco en la defensa, Eric García con la 24, la 5 para Cubarsí, la 18 para Gerard Martín, la 2 para Joao Cancelo en el medio campo, Pedri con la 8, Marc Bernal con la 22, más adelante con la 16, Fermín López con la 11, el capitán el brasileño Rafinha, y Lamine Yamal con la 10 será el punta Lewandowski, con la número 9 el equipo de Hansi Flick. Ahí está en pantalla la formación, la disposición, es algo novedoso en nuestro Game Time para entender mejor cómo para Hansi Flick a su equipo con el capitán Rafinha. Y ahora, Nacho, revisemos la formación de este Newcastle que, como dice la placa de abajo, busca dar la sorpresa. Así va el Newcastle con Ramsdale con la número 32 en el arco en la defensa, Trippier capitán con la 2, Thiago con la número 12, Barnes con la 33 y Hall con la 3. En el mediocampo estará Tonali con la 8, Joelinton con la 7 y Ramsey con la 41. Más arriba, Elanga con la 20, Barnes con la 11 y Gordon con la 10. El equipo de Eddie Howe intentará dar el batacazo. La pelea, en este caso Rafinha gira bien, se viene el Barcelona, atención, ataca por el medio el conjunto local, balón por la derecha, atención, ataca Rafinha, ahora sí la deja por el medio, otra vez Rafinha que lo tiene, gol, gol del Barcelona, gol del Barcelona. En el comienzo del partido aparece Rafinha, encontró espacios el equipo de Hansi Flick. Lo hizo el número 11, lo hizo el capitán. Arranca el partido arriba el Barcelona. Gana 1-0 y también gana la serie. Ahora 2-1. Rápidamente abre el marcador el capitán. Por eso tiene esa cinta y celebra con Lamine Yamal, el brasileño, con una gran temporada goleadora. Gran pase de Lamine Yamal que la controló con una delicadeza. Tiene mucho talento definitivamente. Le quebró la cintura a Trippier Lamine Yamal, que después le cedió un pase importantísimo ahí filtrado a Rafinha. También se equivocó Barnes. Llegó ahí Fermín al final, le devolvió la pared a Rafinha, que de zurda la clava al palo derecho de Ramsdale. Nada que hacer para el arquero inglés. Y empieza pegando fuerte temprano el Barcelona. Jugando por el costado izquierdo Hall, la puntea para Barnes, otra vez para Hall, ataca el Newcastle, va Hall, buen pase, atención para Elanga, tiene el empate de Elanga, gol, gol del Newcastle, gol del Newcastle, lo hizo Elanga, buena jugada por izquierda, entre Hall y Barnes, buen pase cruzado, atento estuvo el sueco, la puso contra el palo. Cuando parecía que se agrandaba el Barça, lo empata el Newcastle, 1-1 el partido, 2-2 la serie. Yamal, aguanta Yamal, tira un taco innecesario, la gana Hall, ataca el Newcastle, viene Hall para Barnes, va el número 11, sigue Barnes, atención porque tira el centro, le erran Elanga, gol, gol, Newcastle, gol de las Urracas, lo hizo Newcastle por el costado derecho, apareció Elanga otra vez. Y la cámara enfoca a Lamine Yamal porque tiró un taco innecesario. El partido ahora está 2-2. ¿Qué partido? Partidazo en el Camp Nou. 2-2. 3-3 la serie. Te lo dije, estaba saliendo un partidazo y Lamine Yamal, que se equivoca en la salida, tira un taco donde no debía. Pase para Fermín, atención, va Fermín. Llega Fermín, tira el centro. ¿Y eso qué fue? Lo empujaron a Rafinha, pide penal. El árbitro por ahora dice que no, pero... Ay, polémica. Vamos a ver si interviene el VAR. Rafinha, que es inteligente, es sudamericano, lo primero que hace es levantarse a pedir
inclusive el balón no iba para Rafinha, él aprovechó para tirarse ahí dentro del área. Trippier también fue inocente, ¿no, Nacho? Dentro de la jugada iba lejos Rafinha, no iba a llegar a nunca ese balón, medio lo sujeta. Pero bueno, no estoy entendiendo ya nada con este VAR, ya vamos, me vuelve loco este VAR a mí. Sí, lo sujetó demasiado tiempo, me parece. Sí, la van a pitar. ¿Qué querés que te diga? No llegaba esa pelota a Rafinha ni con un colectivo, no llegaba esa pelota. Entiendo que para mí sí hay falta, pero no era para tanto para mí. Y sin embargo el árbitro francés dice que hay penal para el Barcelona, validado. Hay finalmente pena máxima para el equipo español. A tarjeta amarilla entonces para el hombre de Newcastle. Y oportunidad en un momento complejo para el Barcelona de ponerse en ventaja nuevamente. Ganando el Barcelona o empatando. Un partido bravo, complicado para el equipo de Hansi Flick, con un Newcastle muy metido. Hasta por momentos yo lo veía mejor en el encuentro. Sí, muy parejo el encuentro, cobrar a mal. Le va a pegar el número 10, atención, esperando la orden del árbitro francés. Ahí va el pitazo y va Lamine Yamal, va el número 10, le pega a Lamine Yamal, ¡gol! ¡Gol del Barcelona! ¡Gol del Barcelona! Lo hizo Lamine Yamal de penal, adivinó la punta Ramsey, pero no llegó. Y el Barcelona se va al entretiempo ganando 3-2 en casa. Lamine Yamal de penal, quinto gol en Champions con la intervención del VAR. Ahí Yamal que celebra, hizo un buen partido, no hay que reprocharle a él, ¿no? Él ha hecho un buen partido, nada que ver, le dan esta posibilidad y la aprovecha. Buen cobro, Ramsdale la adivinó, pero cobró muy bien el jugador español. Clasificado, jugará contra el Bayern Múnich a menos que haya milagro, ¿no? En esta jornada de mañana. Nos dice Lino, Trippier, todo un veterano cayendo en la trampa, sí, siempre le pasa a Trippier, lo hemos visto en la Premier League, se hace expulsar. ¿Por qué no transmitieron el Chelsea versus PSG? Buena pregunta, Lino. Nosotros elegimos Manchester City, Real Madrid y Bayern Múnich contra el Atalanta. Y pues salió el primer partido ese que dice Nacho, el 6-1 del Atalanta, que nadie se lo esperaba realmente. Concentrarse en los deberes que debes tener en casa. Vamos a ver, quiero ver. Los hinchas del Barça, los del Atlético, bueno, creo que no hay... Uy, ¿qué pasó aquí? Uy, se equivocó, Rafinha, está el séptimo, Rafinha, gol. Gol del Barcelona. Gol del Barcelona, lo hizo Rafinha, un regalito en la salida del Newcastle, lo aprovecha el brasileño, se equivocó Willock, que no tuvo para nada un buen ingreso en el partido, lo aprovecha el brasileño, mete su segundo de la jornada. Barcelona 7, Newcastle 2, goleada histórica en el Camp Nou. Y goleada histórica, no se lo merecía el Newcastle, pero esto no es de merecimientos, el fútbol es cruel y es parte del juego, por eso lo amamos, hay que aprovechar las que se tienen. Ahora sí puedes desarrollar cómo quedaría ese cuadro de la parte izquierda, comenzando por el PSG. Ahí está el PSG, ya en los cuartos de final entonces, esperando rival, decíamos Galatasaray o Liverpool, arriba el equipo turco 1-0 en el partido de ida, se va a definir en Anfield dentro de 11 minutos, Real Madrid esperando rival, pero bueno, sabemos que va a ser el Bayern Múnich después de 6-1 en la ida, el Barcelona también ya está en los cuartos de final y va a enfrentar a Atlético de Madrid o Tottenham, muy probablemente el equipo colchonero, y la serie definida en el sector de abajo a la derecha, Sporting de Lisboa contra Arsenal. Podríamos tener hipotéticamente una semis Barça-Arsenal, ¿no? Sería muy lindo. Lindo. Un PSG contra, bueno, ahí te lo dejo a vos. ¿Quién es favorito? ¿Real Madrid o Bayern Múnich?